Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espero que se encuentren muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy los saludo con más gusto que de costumbre porque estamos a 22 de febrero y hoy se celebra el Día del Agrónomo. Muchas felicidades a todos ustedes, colegas, agrónomos o relacionados, como dicen por ahí, agronomía o carreras afines. Todos estamos en este barco que es la agroindustria y sin duda, pues espero que hayan tenido un excelente día, que lo hayan festejado con sus colegas, los que hayan podido y los que hayan tenido demasiado trabajo como yo, pues bueno, ya tendrán el fin de semana para echarse una chelita. Como yo generalmente vivo sin saber en qué día vivo de tanto trabajo que tengo actualmente, había preparado un tema relacionado con alguna reflexión agrícola de interés. Sin embargo, pues aprovechando el día, cambié de último momento el tema y en esta ocasión les quiero hablar sobre los podcasts agrícolas que yo escucho y de paso invitarlos a que también los escuchen. Pero antes de pasar a las recomendaciones, vamos con el patrocinador de este episodio. En Suwink impulsamos el crecimiento de los agronegocios usando herramientas estratégicas de marketing. Contáctanos por WhatsApp al número 33 32 43 52 01. Ahora sí, pasemos entonces con las recomendaciones de qué podcasts agrícolas deberían de escuchar. Una de las preguntas que más suelen hacerme las personas que me escriben es que si yo, como creador de un podcast, también escucho algunos otros podcasts de índole agrícola o no. Y la realidad es que sí, escucho muchísimos podcasts, tanto en español como en inglés. De hecho, soy un asiduo escucha de podcast desde hace 10 años que comenzó esta tendencia de escuchar este tipo de programas de comunicación. Y durante estos años he escuchado de todo tipo de temas, desde economía, marketing, finanzas, desarrollo personal y por supuesto, obviamente ahora que comienzan a surgir cada vez más programas sobre agricultura. De hecho, también les puedo contar que en mi trabajo anterior, en el cual era agrónomo de berries en una empresa y tenía que estar prácticamente toda la jornada laboral en campo, aprovechaba los trayectos para escuchar muchos podcasts y les puedo decir que llegué a tener en mi lista de reproducción alrededor de 60, 70 podcasts distintos que escuchaba sobre diferentes temas. Pero ahora como la tendencia del podcasting agrícola está aumentando de manera importante, en los últimos meses he dejado de escuchar podcasts sobre otros temas y me he centrado mucho en los podcasts agrícolas porque sin duda escuchar a otros colegas del sector que también comunican sus experiencias, aprendizajes, conocimientos, me es de muchísima utilidad a mí para mejorar como podcaster. En este sentido, a continuación les voy a dar mis recomendaciones sobre qué podcasts agrícolas escuchar o más que recomendaciones les voy a comentar cuáles son los podcasts de índole agrícola que yo escucho en este momento. Y cuando me refiero a que los escucho es que en la mayoría de ellos he escuchado casi todos los programas. Todavía por ahí algunos que me encuentro relativamente en un momento relativamente reciente, pues obviamente escucho los más nuevos y voy hacia atrás hasta tratar de escuchar todos. Obviamente los programas que yo escucho tienen una razón por la cual los escucho. Hay algunos que son más técnicos, otros más reflexivos, otros de discusión. Entonces, conforme les vaya presentando cada uno de los programas que les recomiendo, porque obviamente yo los escucho, o no les recomendaría algo que no escucharía en este momento, es porque hay una razón detrás. Además, también sé que conforme pase el tiempo y cada vez más programas de podcasting agrícola surjan, me va a ser imposible darle seguimiento a todos. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene un podcast que esté comenzando o que ya lleve algún tiempo y que no haya detectado, porque me la paso buscando en Spotify y otras plataformas de podcast qué nuevos programas hay, pues me puede escribir a través de las redes sociales o en la página podcastagricultura.com para escuchar su programa.
Una vez dicho esto, ahora sí pasemos a las recomendaciones. Listo, ando aquí abriendo mi Spotify, que es donde yo normalmente escucho podcasts. Recuerden que los podcasts los pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y un montón más de plataformas, pero generalmente en estas que les acabo de mencionar es donde ustedes van a poder encontrar los podcasts que a continuación les voy a mencionar. Muy bien, primero que nada y sin ningún orden en específico está el podcast Agronauta, un podcast realizado por 4 agronautas que son Tonatiuh, Héctor, Memo y Paula, si mal no recuerdo, y si no por ahí que me escriban para corregir el posible error. Este podcast me gusta bastante porque justamente al ser 4 profesionistas de la agricultura, presentan la información a modo de debate o discusión. Y siempre a mí los debates y las discusiones sobre temas agrícolas me agradan bastante porque los veo como algo positivo. Además, el hecho de contar con 4 profesionistas muy distintos hace que cada uno pueda aportar al tema desde su punto de vista. Agronauta actualmente va en su 3ª temporada. Estoy aquí revisando que deben ser alrededor de unos 30 a 40 episodios, los cuales afortunadamente ya los he escuchado yo todos y se los recomiendo bastante. Otro podcast es el de Agrotitanes con el buen Mauro Didier y su hermano, ahorita no recuerdo su nombre. Agrotitanes es un podcast que presenta solamente entrevistas tanto a profesionistas del sector agrícola, pero también a profesionistas que son externos al sector, pero que de alguna u otra manera pueden aportar. Tocan varios temas como la mejora personal y profesional, las finanzas personales, el tema del desarrollo organizacional, por mencionar solamente algunos. Además, Agrotitanes en este momento tiene 112 episodios publicados, de los cuales me faltan creo que solamente los 20 primeros. Algo que me gusta mucho de este podcast es que toca los temas desde un punto de vista más introspectivo, más de preguntar el porqué de las cosas, en el sentido de que la persona que está siendo entrevistada explique cómo surgió su pasión por lo que hace y en general como muchas cuestiones relacionadas a explicar el por qué está donde está actualmente. Otro podcast que les recomiendo mucho escuchar es el de Ellas en el Agro, que realiza la buena Dania Gámez. Y como bien lo indica el nombre, está más enfocado a realizar entrevistas a aquellas profesionistas agrícolas que están desempeñándose en algún área de la agroindustria. Además de las entrevistas, Dania también presenta en algunas ocasiones resúmenes semanales de las noticias más relevantes. Y este podcast lo escucho porque sin duda desde el principio me llamó la atención que existiera una plataforma exclusiva para hablar sobre las profesionistas agrícolas, o más bien para que las profesionistas agrícolas entrevistadas pudieran dar a conocer sus experiencias en el agro. Está también el podcast de Campo Digital que realiza Carlos Ibarra, un marketer del agro. A través de este podcast, Carlos comparte las charlas que tiene cada sábado con diversas empresas en lo que se conoce como Sabadito Técnico. Si no lo han visto, por ahí les recomiendo unirse los días sábados de capacitación. Creo que comienzan alrededor de las 8 o 9 de la mañana y hace entre 1 y 2 o 3 pláticas, creo, a diferentes empresas. O sea, les brinda los espacios para que hablen sobre sus productos y servicios. Pero pues como el sábado tengo yo otras ocupaciones más familiares, digámoslo así, prefiero escuchar esas conversaciones de Sabadito Técnico en el podcast y se las recomiendo bastante. Sin duda pueden aprender mucho. Es un podcast de corte más técnico porque obviamente hay recomendaciones, se mencionan productos y de momento debe de tener alrededor de 25 episodios, los cuales ya los escuché yo todos. Y un podcast que encontré hace relativamente poco tiempo y que me gustó bastante es Agroperiodista.
Este es realizado por Jaime Sánchez Cuellar, un español que nos habla sobre distintos cultivos, distintas formas de ver la agricultura en las regiones rurales de España. Y por esta razón es que me ha llamado la atención. Porque a pesar de que compartimos el idioma, considero que hay muchas cuestiones que podemos aprender de la agricultura como se realiza en España. Y aunque no lleva muchos episodios, al momento 16, de los cuales me faltan escuchar 10, cada uno de los episodios aporta bastante, dado que la manera en que Jaime Sánchez presenta la información la hace bastante interesante. De hecho, ya estoy en pláticas con Jaime para tenerlo pronto aquí en el podcast. Espero que podamos hablar sobre un tema que a ustedes les sea de interés. Y también, como no podía ser de otra manera, escucho el podcast de Tu Amigo Agricultor. De hecho, hace poco lo tuve aquí en el podcast. Este podcast es realizado por Adrián Durán, un profesionista que se ubica en la ciudad de León, Guanajuato, y que conoce sobre producción y comercialización. Actualmente, de hecho, es el jefe en una agrícola de producción de arándano orgánico. Y sus episodios son un poco más de corte reflexivo para también transmitir sus experiencias, dado que, como él me comentaba, su principal enfoque está en los estudiantes de una carrera agronómica o en los recién egresados, para de esta manera compartirles o transmitirles de alguna manera parte de lo que él ha vivido en el agro. Así, revisando rápidamente, Adrián debe tener al momento alrededor de 45-50 episodios, algunos bastante breves, otros donde hace entrevistas un poco más extensos, pero la manera en que Adrián cuenta las cosas hace justamente que sientas esa cercanía de que te está platicando a ti en este momento algo. Por eso te recomiendo escucharlo. Y otro podcast muy reciente es el de Agromarketing by Su Ing Agency. Este podcast, si ustedes lo buscan en este momento, tiene solamente un episodio publicado en las plataformas de podcasting, aunque en LinkedIn ya han presentado 4 episodios muy breves. La agencia Su Inc. La agencia Su Inc. está liderada por Diana Mercado, con quien he tenido varias pláticas, y por ello les puedo decir que este podcast va a ser un referente en cuanto al agromarketing, que es a lo que ella se enfoca o en lo que ella es especialista, porque este tema es un tema que va a adquirir muchísima relevancia en los siguientes años. Otro podcast que les recomiendo mucho es el de Avo Sostenible. En este caso es un podcast institucional realizado por la APEAM, que es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Es un podcast, obviamente, como su nombre lo indica, para presentar información relacionada con la sostenibilidad del cultivo del aguacate en México, y sin duda mencionan datos de muchísima importancia, además de que entrevistan a gente de APEAM o relacionada con la asociación, que habla sobre cómo el aguacate o la industria aguacatera en México está trabajando para que sea cada vez más sostenible. Al día de hoy llevan pocos episodios, llevan alrededor de 7 episodios, pero cada uno de ellos muy interesante, se los recomiendo. Y otros 2 podcasts agrícolas que escucho en español son los de Contacto Agrícola, en los cuales he escuchado los alrededor de 10-15 episodios que tienen, aunque en este caso no recuerdo en este momento quién lo hace. Y también el podcast de Exportando el Éxito, que aquí debo mencionarles que es un podcast que yo realizo para la empresa en la cual actualmente trabajo, pero pues como pasa también con este podcast, cada que yo saco un episodio también lo escucho, porque de esta manera puedo detectar errores y puntos de mejora. Ahora bien, por supuesto, también les recomiendo escuchar podcasts agrícolas en inglés, porque así matan 2 pájaros de un tiro, comienzan a practicar el idioma inglés y también pueden obtener información de otros países. En este caso también escucho varios. El primero que les recomiendo es Target Zero Hunger, realizado por la FAO. Este es un podcast que se enfoca
En los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la producción agrícola, el enfoque de este podcast es dar a conocer información sobre cómo se está erradicando el hambre y la pobreza en el mundo, mejorando los sistemas de producción, así como también cómo se está mitigando y adaptando estos sistemas de producción al cambio climático, para de alguna manera comenzar a repensar la producción de alimentos en el mundo de forma tal que se cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible al tiempo que se logra alimentar a toda la creciente población mundial. También está el podcast de Tip of the Iceberg, el cual es creado o publicado por la gente de The Packard y de Produce Market Guide, dos de los medios que en Estados Unidos son la referencia si requieren conocer información sobre el sector agroalimentario. En este podcast hablan sobre las oportunidades y los desafíos que tiene la industria agroalimentaria en sus diferentes sectores en la actualidad, y por lo tanto pueden encontrar ustedes o pueden escuchar entrevistas a productores, a asesores, a marketers, a distribuidores, a vendedores minoristas, a operadores de la cadena de servicio, entre otros. Entonces, definitivamente, si ustedes requieren en algún momento o les interesa conocer sobre el mercado estadounidense en temas agroalimentarios, este es el podcast que tienen que escuchar. Y otro programa que no puede faltar en su lista es Future of Agriculture, presentado por Tim Hammerich, no sé cómo se pronuncie, si Tim Hammerich o Tim Hammerich, el cual pues es el gran referente en cuanto a podcasting agrícola en los Estados Unidos, con actualmente 298 episodios, y como su nombre lo indica, este podcast explora ideas que pueden comenzar a modelarse de cara al futuro de la agricultura. Por lo tanto, es uno de los podcasts más disruptivos en el tema, ya que hablan de tecnologías que se pueden aplicar, no en este momento en algunas ocasiones, pero sí en un futuro cercano o lejano. Otro programa que les recomiendo es The Business of Agriculture Podcast, presentado por Damian Mason. Este podcast también es un gran referente en Estados Unidos, con 229 episodios, y en el cual tratan temas justamente como su nombre lo indica, más enfocados hacia el negocio de la agricultura. Y obviamente está más enfocado hacia Estados Unidos y Canadá, pero pues también lo mismo, si ustedes requieren o les interesa conocer información sobre aquel mercado, este es un podcast que tienen que escuchar, dado que hablan sobre diferentes temas, pero todos ellos enfocados hacia el tema del negocio. ¿Qué cultivos están representando un negocio? ¿Cuáles no? Incluso hablan a veces sobre cuestiones un poco más políticas, qué tipos de apoyos tienen en los Estados Unidos y en Canadá para realizar la agricultura. También está AgTech 360, el cual es presentado por la North Carolina State University, es decir, la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Un podcast más enfocado hacia revisar o analizar las tecnologías que están emergiendo en la agricultura, y también para tratar de crear un diálogo entre la industria y la academia, porque como les comento, este podcast proviene de una institución educativa, entonces parte de su idea es dar a conocer cierta información que los extensionistas agrícolas requerirían, al menos en esta región de los Estados Unidos, para poder mejorar la producción agrícola. El podcast es presentado por Adrian Percy y la verdad está bastante interesante. Y ya por último también está el podcast Growing the Future con los hermanos Dan y Terry Aberhart. Este podcast está enfocado a tener conversaciones sobre innovación agrícola y emprendedurismo. Además está enfocado en el desarrollo personal y profesional de la comunidad de especialistas agrícolas. Este podcast también es bastante interesante porque realizan entrevistas a muchas personas relacionadas con el sector agro en los Estados Unidos. Entonces te puede ayudar a ampliar tu panorama al escuchar a diversos profesionistas de la agroindustria en Norteamérica. Y esto es todo por este episodio. Si alguno de ustedes me quiere hacer la recomendación sobre algún otro podcast agrícola en inglés o en español que no haya mencionado aquí, puede hacerlo, por favor, a través de las redes sociales o en la página podcastagricultura.com. Yo los espero muy pronto con un nuevo episodio. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.